Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hemos leído un pasaje del Evangelio según San Marcos que viene después de que Jesús ha hecho 2 multiplicaciones de panes. Habiendo visto esta señal, los fariseos le pedían a Jesús una señal del cielo y habían visto la multiplicación de los panes. Por eso es que Jesús les advirtió a los discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Después de esto, se nos menciona que Jesús estaba en Betsaida, donde le presentaron a un ciego, al que Jesús curó, y después le ordenó que no entrara al pueblo. Inmediatamente se nos dice que Jesús, junto con sus discípulos, salió hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. El texto nos dice que estaba en Betsaida, la tierra de Felipe, de Andrés, de Simón Pedro, y eso es en la margen superior noroeste del lago de Galilea. De allí van a caminar en una diagonal orientada hacia la parte norte y luego hacia el este. Van a caminar hacia donde se encuentran los límites de Siria y los límites de Israel. En esa parte se encuentra el monte Hermón, que normalmente está bañado de nieve blanquísima. Y por otra parte, hay un valle fecundísimo muy cerca de allí. En ese lugar están las fuentes del río Jordán. Hay una cascada de unos 20 metros, la más grande que hay en Israel, y están unas cuevas donde en la antigüedad se adoraba a un dios griego llamado Pan. En ese lugar existía una ciudad que el año 20 a.C. César Augusto se la regaló a Herodes el Grande, y él construyó allí un santuario de mármol blanco para el dios Pan. Más tarde, cuando se dividió el reino de Herodes el Grande, esa parte donde está el Golán, así se llama esa región, la ciudad de Cesarea fue constituida la capital del tetrarcado de Herodes Filipo. Y esa ciudad la reedificó, la remodeló Filipo, hijo de Herodes el Grande, y la dedicó al César Tiberio. Y le puso como nombre Cesarea de Filipo. Cesarea significa del César.
para distinguirla como su capital, también de Cesarea Marítima, que se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo. Mientras que iban caminando Jesús con sus discípulos, una escuela itinerante, con esa ruta, sucedió que Jesús los interrogó acerca de la opinión que la gente tenía de Jesús. No estaba la gente allí para responder, pero los discípulos habían sido protagonistas de muchos milagros, habían estado pendientes de los discursos de Jesús y habían podido escuchar lo que la gente opinaba de Jesús después de un milagro, después de una curación o habiendo escuchado las enseñanzas de Jesús. Por eso es que la respuesta que le dan a Jesús se divide en 3 partes. La primera parte es que para algunos Jesús es Juan el Bautista. Este modo de pensar que era Juan el Bautista había llegado hasta la corte de Herodes y probablemente era la opinión de Herodes, que consideraba Herodes Antipas que era Juan el Bautista quien él había mandado decapitar y que había resucitado, y por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros opinaban que Jesús era Elías, un profeta que había vivido siglos antes, unos 8 siglos, y que había combatido la idolatría, había vencido a los profetas de Baal, y finalmente, delante de la mirada de su discípulo Eliseo, fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo, y no murió. Y el profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, anunciaba que Elías tenía que volver, y es por eso que la gente identificaba a Jesús con Elías que había vuelto. La tercera opinión es que Jesús es alguno de los profetas, porque consideran que habla de parte de Dios y que lo que hace se debe a que Dios está con él. La opinión que tienen de Jesús es muy importante, un buen prestigio tiene Jesús ante la gente. Y entonces Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta ellos ya se la habían hecho en la tempestad que Jesús calmó, viendo cómo el mar y el viento lo obedecían. Se preguntaban: ¿quién es este? Ahora Jesús les pregunta, y el que responde es Pedro, diciendo: tú eres el Mesías, el ungido de Dios, y que es enviado para cumplir las profecías y las promesas que Dios había dicho al pueblo. Jesús admitió esta respuesta, pero les dio órdenes de mantener silencio sobre este tema. Pero a partir de entonces comenzó a enseñarles algo que tiene que ver con el tipo de Mesías que Jesús era. Les dijo que era necesario, que era un designio de Dios, que él, en cuanto Hijo del Hombre, tuviera un padecimiento intenso, que padeciera mucho, que aquellos que debían haberlo reconocido, el Sanedrín, las autoridades supremas de Israel, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, lo iban a rechazar, y además que lo entregarían a una muerte violenta. Pero al tercer día, Jesús, el Hijo del Hombre, sería resucitado. Al escuchar esto tan abiertamente, Pedro inmediatamente jaló a Jesús aparte. No quería que los otros se dieran cuenta de lo que le iba a decir, pero intentaba disuadir a Jesús que no muriera, porque tal vez las expectativas de Simón Pedro eran otras. Y entonces Jesús, que aunque había sido jalado a un lado porque iban caminando, se gira y mira atentamente a sus discípulos mientras reprende a Pedro con estas palabras: ve detrás de mí, Satanás, porque tú juzgas o piensas según los hombres y no como Dios. Así aquel que había sido iluminado primero por Dios para decir que Jesús era el Mesías, ahora es usado por Satanás para intentar apartar a Jesús de su camino. Y Jesús le dice a la muchedumbre y a los discípulos que todo aquel que quiera seguirlo, no acompañarlo, que quiera ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, no buscar lo que quiere para sí mismo, que debe cargar su propia cruz detrás de Jesús. El que va adelante es Jesús, y quien quiere evitar perder la vida
la va a perder definitivamente queriendo salvarla, pero el que por Jesús pierda su vida y por el Evangelio la salvará. Esto manifiesta que ser discípulo de Jesús en ese tiempo implicaba la pérdida de todo, de su familia, de sus bienes, de su prestigio y de su fama. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.